No voy a relatar todos los pormenores de nuestro viaje, diré que en su conjunto fue satisfactorio. La goleta era un magnífico barco. La tripulación demostró su competencia y el capitán Smollett dio pruebas de su talento en el mando. Pero sucedieron dos o tres cosas antes de alcanzar el término de nuestro viaje que debo relatar. La isla del tesoro. Stevenson nació en Edimburgo a mediados del siglo XIX, y aunque estudió ingeniería y derecho, nunca practicó estas profesiones. Pese a su naturaleza enfermiza y a la tuberculosis, viajó mucho y dejó al morir a los 44 años una obra que comprende crónicas, artículos, libros de viajes, novelas de aventuras, historias policiales y cuentos de anticipación científica. En todos los géneros mostró imaginación desbordante. Terminó sus días en una isla de Samoa donde los aborígenes que lo adoptaron lo llamaron Tusitala, el contador de cuentos. Quizá la obra más famosa de Robert Louis Stevenson sea El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el libro clásico de terror fantástico. Sus historias de aventura fascinan a jóvenes, viejos y lectores superficiales y exigentes. La Isla del Tesoro de 1883 nunca ha perdido el interés del público joven. Ha sido llevada al cine y a la televisión en distintas épocas y es lectura obligada en todo Reino Unido. Cuenta con la historia de Jim Hawkins, que la narra en primera persona y que comienza en una caverna de las afueras de Bristol, el almirante Benbow, cuyo dueño es el padre de Jim, a la que llegó un viejo lobo de mar con un gran cofre que encierra el mapa de una isla misteriosa donde ha sido encerrado un tesoro. Stevenson tenía una actitud fuera de lo común para esbozar en pocas líneas una personalidad y dotarla de unos rasgos físicos y de una manera de hablar inconfundibles. Todo el elenco de la Isla del Tesoro se nos graba como una familia, incluso los malvados, porque todos reciben su premio y su castigo de acuerdo a sus méritos y crueldades. El mundo de Robert Louis Stevenson no es maquineo en sus seres humanos. Casi siempre varones, las mujeres brillan por su ausencia. Hay una imagen de antigüedad que les da credibilidad, aunque la sociedad en la que viven parece gozar de una justicia inmanente en las que el bien prevalece siempre sobre el mal. Por eso las figuras que desfilan por las páginas de la Isla del Tesoro, como por ejemplo el doctor Livesey, el caballero John Terralay, el capitán Alexander Smoth, Ben Gonilius, nos resultan simpáticos y seguimos con excitación las aventuras que se ven envueltos al final de la historia. Incluso Long John Silver escapa y comparte del tesoro. No lamentamos que también él se beneficie de esas monedas de oro que hacen ricos allí, al doctor Livesey y al caballero Terralay. Ni lo merecía por las horas inolvidables que él y los demás nos hicieron pasar a su lado. Como dice Valentina, al final los personajes, ya fueran buenos o malos, se quedaron grabados en mí a medida que leía esta historia, ¿cierto? Y quiero mencionar a dos de los personajes que me llamaron muchísimo más la atención. El primero es Jim, que es uno de los personajes principales de esta historia, del cual puedo decir que él, además de una búsqueda del tesoro, logró encontrar muchas cosas más. Una de esas se podría decir que fue vencer sus miedos, ya que no cualquiera es capaz de emprender un viaje en busca de un tesoro, aún sabiendo que eso le traería muchas desgracias y que tendría que enfrentarse a muchos enemigos porque no solo él lo buscaba. Además de eso, él también tuvo como la valentía de enfrentarse a cada uno de esos obstáculos que se le atravesaron y creo que siempre tuvo como una gran fuerza de voluntad, incluso si no confiaba en algunas personas al momento de conocerlas, pero él como que les daba ese beneficio de la duda y creo que una parte en la que podríamos decir que eso se demuestra es cuando el capitán Billy Bond tiene una recaída por el consumo de tanto alcohol. Jim al principio duda si ayudarlo o no porque él de cierto modo le tenía como miedo al capitán. Sin embargo, al final su voluntarismo ganó y él simplemente lo ayudó. Entonces, pienso que Jim en esta historia, a diferencia de los piratas que podríamos decir que ellos simbolizan como el mal de la sociedad, a Jim lo podríamos contemplar como ese símbolo de juventud enérgica que no es capaz de imaginar como esos peligros a futuros que pueden emerger del voluntarismo. Pero por otro lado también está el doctor Livesey, que él cuida mucho de Jim y que
cuando él se entera de que encontraron el mapa de ese tesoro, él con la mejor intención decide ayudarlo y irse para hacerle compañía en ese viaje. Entonces de él me sorprendió mucho porque él, a pesar de todo, él nunca dejó de ejercer su profesión, siempre estuvo como doctor y a pesar de todo, él siempre ayudaba a las demás personas, incluso cuando los piratas fueron gravemente heridos, a él no le importó si eran buenos, si eran malos, él simplemente estaba ahí para ayudar. Y, por ejemplo, con Jim, él siempre estuvo ahí para él, incluso cuando fue la muerte de su padre, él estuvo ahí, por lo cual puedo decir que él era un gran amigo de esa familia. Y la verdad es que estos dos personajes siempre fueron muy valientes y su fuerza de voluntad era muy grande porque siempre buscaban como esa manera de ayudar a las demás personas. A mí también me gustaron mucho estos personajes por el hecho de que los dos tenían unos valores pues que a mí me gustan mucho. En Jin, pues para mí resalta la valentía, porque como decía mi compañera, él pues lo que prometía lo cumplía, así fuera que tuviera que pasar por la situación más fea. Y pues por el doctor Livesey, siento que también fue como uno de los personajes que más me gustó, porque en él resaltaba mucho la honestidad. Siento que él, por lo que decía mi compañera, salvó a muchos personajes del cuento así fueran buenos o malos, pero él sobrepuso su carrera ante todo. A mí, aparte de los personajes, algo que me gustó mucho fue cuando empieza la historia en las aventuras. Por ejemplo, cuando Jim se refugia en la casa del oscureo Terralai junto al médico Livesey y pues a ellos dos les muestran el mapa del tesoro que encontró en el cofre de Bones y los tres deciden ir a buscarlo. Y pues en este transcurso de la historia, pues el escudero consigue como miembros de la tripulación a Long John Silver, al excomandante Capital Flint y al capitán Smollett. Y pues estos iban al mando de la Española. Entonces aquí emprenden el viaje de ir a buscar el tesoro. Y siento que como fue el inicio de la aventura, a mí personalmente me gustó mucho. Otra cosa que me encantó del libro fue la estructura, cómo estaba planteado los tres momentos del libro. Al principio, pues estaba el planteamiento que es cuando llega el viejo lobo del mar a la posada y pues se muere de una apoplejía. Y pues Jim le coge el mapa y parte del dinero que había en el baúl del viejo, ¿no? Y pues él, pero obviamente Jim no lo hace de malo, sino que él hace esto porque él quería cumplir la promesa que había hecho. Cuando se hace el nudo, que para mí es cuando preparan las provisiones, la tripulación, el barco, y ellos empiezan a aprender el viaje pues a la isla del tesoro. Y pues ya para terminar, cuando está el desenlace, que todos van en busca del tesoro, pero por obvias razones no lo encuentran, ya que otros personajes se lo habían llevado, y los piratas pues se enfadan, matan a dos de ellos, otros tres huyen. Bueno, es una historia que no les quiero contar para que los que estén escuchando este audio la puedan leer. Otra cosa que la verdad amé mucho del libro fueron los espacios de acción. ¿Por qué los espacios de acción? Porque siento que como los describen y como Stevenson los describe, son como muy buenos, hacen que la imaginación de nosotros vuele. Por ejemplo, cuando estamos en la posada del almirante Benbow, cuando empiezan a hablar, yo personalmente me imagino una posada pequeña, algo viejo, algo cerca pues a un muelle, la verdad yo pensé que no tenía buen olor, como ahí decía que la posada no entraba mucha gente, pues siento que los dueños no le dan mucha importancia a esto. En cambio, cuando está la posada de Silver, yo la verdad me imaginé algo bastante agradable con el cartel de la entrada que decía pues recién pintado, las ventanas tenían unas bonitas cortinas rojas y pues siento que el suelo estaba barrido, todo el día súper rico y así. También siento que la isla del tesoro fue para mí el espacio más importante. Pero cuando yo conocí la historia, yo dije, no, pues la isla del tesoro, yo imaginé algo soleado, bonito, pero al contrario, como lo escriben en la historia, el aspecto era triste, era aburrido, era el melancólico, un bosque como agrisado, monótono. Entonces siento que todo esto lo permite la escritura del libro, todo esto hace que uno se envuelva más en el libro.
Sí, vale, como tú dices, me parece que estuvo muy bien estructurada la historia y a medida que uno la iba leyendo, esta como que permitía que uno se adentrara, como que sintiera que uno estaba allá adentro y se imaginara cada una de esas cosas hasta lo más mínimo, lo que era en la posada, la isla, cada una de esas cosas. Y sabes que, como tú decías, creo que es bastante importante como que contar al final qué sucedió en la historia, que por lo menos fue cuando los piratas salieron a buscar el tesoro, pero al llegar a la ubicación que señalaba el mapa simplemente no encontraron nada, sino solamente un agujero. Entonces, por eso el escudero, el médico y los marineros leales tuvieron que emerger de unos arbustos para matar a algunos piratas mientras que otros se escapaban. Y pues al final Jim, Silver y los demás van a la cueva de Ben Gunn, que fue quien encontró el tesoro y lo transfirió allí. Entonces, luego de eso, ellos proceden a cargar el tesoro en la española y pues simplemente regresan a Inglaterra. La verdad es que personalmente pienso que La Isla del Tesoro es un libro que la verdad hace mucho tiempo yo quería leer, pero por lo menos en el colegio nunca tuve la oportunidad. Y por lo menos en el momento en que supe que estaba en el listado para realizar este trabajo, simplemente dije, quiero leer ese libro y pues ojalá a mi compañera también le vaya a gustar. Y pues simplemente quedó este y aquí estamos. Y pues la verdad, las personas que están escuchando este audio, las invito a que lo lean porque en realidad es una historia de aventura muy fantástica que a medida que uno la va leyendo se engancha y no la quiere dejar de leer. Y también es como una historia que no simplemente apreciamos una historia de piratas y ya, sino que en ella también podemos encontrar demasiados valores en cada uno de los personajes, al igual que en la personalidad de esto, la personalidad de cada uno de ellos nos demuestran tantas cosas y creo que todo esto nos va haciendo sentir como si estuviéramos viviendo la historia, como si estuviéramos dentro de ella. Y creo que es algo que no en toda historia de piratas se logra. Y por la verdad es que en general, en no todas las historias, en todos los libros, los cuentos, los escritores logran como que el lector se sienta cada una de las cosas que están pasando. Entonces creo que eso fue muy chévere. Silvia, a mí me pasó exactamente lo mismo porque a mí me gustó mucho el libro. Todos los temas que plantea la novela La Isla del Tesoro, pues siento que comprende ciertos valores, como por ejemplo la lealtad a los amigos o en este caso, pues también a los enemigos. Siento que la valentía, la supervivencia y el deseo de conseguir algo que sea complicado, pues en este caso es el tesoro, son unos temas que sobresalen pues en esta lectura. Para mí la novela se reflejan muy bien los temas, principalmente la lealtad, porque, por ejemplo, Jim, que es incitado por el doctor Livesey a escapar por sus raptores, pero pues Jim había prometido no fugarse y no lo hace. O cuando Jim no dice ni una sola palabra sobre el lugar donde se encuentra el tesoro, siento que es algo de lealtad. Que también me gustó mucho fue el estilo del autor, porque él maneja un léxico que es complicado, a la vez complejo, serio, humorístico, aburrido y a la vez entretenido. Algo que la verdad no me gustó mucho fue que la lectura, o sea, de la novela fue bastante compleja. Pues a mí me pareció que él utilizaba expresiones del lenguaje marinero que yo no estoy contextualizada, entonces me resultó la lectura un poco difícil de comprender. Ya para finalizar, siento que es una novela de aventuras, intriga, amistad, una novela muy interesante y pues entretenida, que yo personalmente animo a las personas a que se lo lean. A mí me sucedió lo mismo que mi compañera y cuando estaba en el colegio pues me lo tenía que leer. Yo no me lo leí porque me dio mucha pereza, pero en este momento me arrepiento porque yo decía, no, pues qué pereza de piratas y todo eso, pero puede que parezca una típica historia, pues como de tesoro escondido, piratas, pero de típica esta novela no tiene nada.
Entonces yo por eso la recomiendo, no es como las demás novelas, sino que hace que uno se sienta marinero y estar metido como en el relato, como si fuera real todo lo que estuviera sucediendo. Siento que es algo que muy pocas historias pueden hacer y por eso me gustaría que muchas personas lo lean. Mi compañero y yo queremos terminar con una frase que dice, si tenemos la fortuna de ser impelidos por viento favorable, arribaremos pronto a la isla y nos llevaremos el más fabuloso de los tesoros. La isla del tesoro. Este podcast está realizado por Valentina Lugo y Silvia Martínez.